Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Hola, profe. Hola, Buen Hola, día. buen Buen día, día, profe. Hola, profe, buenos días. buenos días. Buen día. Buen día, Isidora. Eh, Chicos, voy a compartir la pantalla, ¿ya? La clase de hoy vamos a tratar bastantes contenidos, es mucha información. Es muy probable que no alcancemos a ver todo, por lo tanto, ya tengo previsto que lo que no alcancemos a ver, yo les voy a dejar un videíto explicativo, ¿ya? Específicamente de esa sección, ¿ya? Voy a compartirles la clase, la presentación. Creo que todos tienen acceso ya a aula, está el material, ¿cierto? Disponible arriba. La HT que deben entregar debiese estar en aula ya. Presentación acá. Me dice Tomás que no está la HT1, no hay archivo HT1 en Excel, es un documento en Excel. En mi caso no, profe, yo tampoco lo veo. Aparece. Ya, bueno. Yo tampoco. Ya, entonces, bueno, el coordinador debiese subirlo hoy día mismo, ¿ya? Porque esa va a ser la primera evaluación que van a tener. Profe, ¿y el archivo se entregaría este mismo viernes? Se entrega, no, ahí lo vamos a ver, el 8 de octubre. Todavía hay tiempo, ¿ya? Entonces vamos a tratar de ver los contenidos para que ustedes puedan también desarrollar la actividad sin ningún problema. Voy a compartir la pantalla. Recuerden que todas las clases van a quedar grabadas y que van a estar disponibles en el repositorio, que también ustedes van a tener acceso vía aula ya al repositorio de las clases, por lo tanto, después pueden revisar las clases, ver los videos y resolver también algunas dudas que tengan ahí en lo mismo. ¿Se ve bien el Power, PPT? Sí, se ve. ¿Sí? Ya, voy a... Cada cierto tiempo les voy a ir preguntando cosas para ver si es que están ahí solamente, ya que no tengo muy buen internet. A veces se me cae. Ya, entonces, como les decía, la clase de hoy va a estar directamente enfocada a la actividad que ustedes van a entregar en esta HT número 1 que les mencionaba y que está relacionada con el cálculo de la densidad con instrumentos, ¿ya? Pero necesitamos los fundamentos teóricos, ¿cierto?, de todo lo que ustedes van a aplicar en esa hoja de trabajo. Entonces vamos a ver, ¿cierto?, primero la programación del semestre, vamos a ir acercándonos a lo que es el uso de las cifras significativas y la convención que nosotros usamos en el laboratorio. Ustedes ya de física 100, ¿cierto?, manejan conceptos de aproximaciones, pero en laboratorio nosotros usamos también otro tipo de convenciones. Esa es la que vamos a revisar. Vamos a ver las medidas directas e indirectas, después propagación de errores, método estadístico, cómo usar el pie de metro, y es en donde el que les contaba, que es muy probable que no alcancemos a ver el cómo usar el pie de metro, porque no es trivial, es un instrumento bastante difícil de usar en un principio. Una vez que uno lo aprende ya no cuesta nada. Por lo tanto, les voy a hacer un video exclusivo del pie de metro en caso de que no alcancemos a llegar, ¿ya? Porque me interesa que les quede súper claro cómo hacer la hoja de trabajo, dado que va a ser su primera evaluación, ¿sí? Tienen aquí también, bueno, esta clase está en... Me dijeron que estaba, yo no tengo acceso a una aula de 110, por eso les pregunto. Creo que esta clase también está disponible en aula.
Sí, Arnaldo me pregunta si esta clase va a estar en el repositorio. Sí, ¿ya? Cuando termine la clase, yo la voy a subir al canal de YouTube de los laboratorios. Entonces, no voy a entrar en mucho detalle de la programación, ya que ustedes pueden ver que están distribuidas las clases con nuestras sesiones de consulta. Hoy nos toca la clase 1. La próxima semana serían solamente consultas en caso de que ustedes tuviesen que resolver para entregar su hoja de trabajo, ¿ya? Y así vamos a ir alternando. Las evaluaciones finales, o sea, la nota final, está ponderado según lo que está acá, ¿ya? Van a haber entregas de HT1, HT2, ¿ya? 2 informes y 2 evaluaciones online, ¿sí? Después en la clase número 3 vamos a hacer un cambio y vamos a enseñarles a usar un programa que se llama Tracker, y mediante eso ustedes van a hacer su informe, ¿ya? Pero no nos vamos a adelantar tanto hoy día. Voy a partir con los conceptos fundamentales que ustedes necesitan para poder desarrollar su hoja de trabajo. Lo voy a ver de la forma más fácil y explicativa posible. Ah, sí. O sea, el video del pie de metro sí, también se los voy a entregar, ¿ya? Eso, poniéndome en el caso de que no alcancemos a verlo hoy día, porque como les contaba, es mucho contenido y no es trivial. Bueno, nosotros en laboratorio siempre vamos a hacer mediciones, ¿ya? Y todas esas mediciones llevan un error asociado, una incertidumbre asociada, ¿ya? Por lo tanto, nada de lo que nosotros estemos midiendo es 100% certero. No es exactamente el valor real, el valor verdadero, ¿ya? Pero ese valor que nosotros estamos midiendo se mueve dentro de un rango, ¿ya? Este X, llamémosle X a ese valor que nosotros estamos midiendo, se mueve dentro de un más menos delta, ¿cierto? Entonces, dentro de ese rango de incertidumbre, nosotros decimos que está el valor verdadero. Por lo tanto, nosotros tenemos mediciones, tenemos resultados, y la forma correcta después de mostrar esos resultados es como aparece aquí, ¿ya? Este es un tema de formalidad, de notación. Cuando ustedes más adelante hagan sus informes, tienen que mostrar de esta forma el resultado, como X más menos, delta X y la unidad al lado, ¿ya? El delta es la notación del error, la notación de la incertidumbre, nada más que eso. Entonces ahí yo les puse un ejemplo. Si ustedes en laboratorio, que se hace en laboratorio presencial, calculan por un lado, con ciertas ecuaciones, la gravedad, ¿ya? Y les dio 9,80 y algo. Bueno, después vamos a ver la convención. Y por otro lado, se calculó la incertidumbre, se calculó el error, ¿ya? Para calcular los errores se usan ecuaciones totalmente distintas, ¿ya? No hay que mezclar ahí el cálculo de la magnitud, que en este caso es la gravedad, con el cálculo del error de la gravedad. Son cálculos absolutamente separados. Y la unidad siempre después al final de representar toda la magnitud. A ver, ¿alguien tiene una pregunta? ¿Sí? Dígame. Sí, que cuando hacemos las mediciones y los cálculos, por ejemplo, ahí también tenemos que ir respetando las cifras significativas o ocupamos todas las cifras decimales o más o menos y después solamente el resultado nos aseguramos que sea acorde a la incertidumbre. Sí, para allá, eso vamos a revisar en detalle, pero nosotros en laboratorio es distinto el trabajo, como lo vieron por ejemplo en Física 100, que se hacía de otra forma. Acá no, se trabaja con todos decimales, porque van a usar Excel, se trabaja con todos los decimales y después el resultado final que ustedes van a mostrar recién se aproxima. Y ahí vamos a ver la convención que nosotros usamos acá. ¿Ya? De nada. Entonces es importante también, aparte de la notación que se usa en el laboratorio, tenerla súper clara, lo importante también es saber que hay
varios tipos de mediciones. Está la medida directa, que tal como lo dice su nombre, nosotros vamos y tomamos la distancia, por ejemplo, con una regla, medimos el largo de un cuaderno, por decir cualquier cosa, una medida directa, ¿cierto? Si yo voy y me subo a una balanza, estoy haciendo una medida directa. En cambio, todo lo que ustedes calculen mediante ecuaciones se les llama medida indirecta. No es nada más que eso, ¿ya? Entonces, nosotros, además, ¿cierto?, necesitamos instrumentos para tomar mediciones. Y esos instrumentos los clasificamos de dos formas. Tenemos instrumentos análogos, ¿ya?, como son la regla, el pie de metro, ¿cierto? Incluso hay pie de metros que son digitales. Pero en el caso del que vamos a ver y el que van a usar ustedes para el HT1, va a ser, lo vamos a tomar como análogo, ¿ya? Y por otro lado tenemos los instrumentos digitales, ¿cierto? Que se ven ahí, que nosotros podemos ver que después en el caso de la balanza, hay un 0.0000, ¿ya? De ahí vamos a ver cuál es el error asociado a nuestra instrumentación, que también es importante tenerlo claro, ¿ya? Todo instrumento que nosotros usamos para medir tiene asociado una incerteza o un error, el error instrumental, que se le llama. No sé si... no, ya admitía. Entonces, continuando, esto es lo que ustedes tienen en el manual de laboratorio. Ya recuerden revisar el manual de laboratorio. Estas son las convenciones que ustedes ya manejan, ¿cierto? De física 100. Todo lo que es en cuanto al uso de cifras. Y en general, acá en la universidad se usa el convenio de la mirada pesimista, ¿ya? ¿Por qué lo menciono como acá en la universidad? Porque en otros lados se usa otro tipo de criterios, no siempre el pesimista, ¿ya? Pero nosotros estamos usando el criterio pesimista, ¿sí? Entonces, enfocándonos un poco más a lo que es las cifras significativas y su importancia, ¿cierto? Nosotros tenemos que tener un cierto cuidado al expresar nuestros números, ¿ya? Porque realmente a través de esos números nosotros transmitimos la información y necesitamos que el receptor reciba esa información correctamente. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven esa imagen, ¿cierto? Ustedes pueden decir cuántas personas hay ahí, ¿ya? 10.000, 10.400, 10.777, o de repente ahí la prensa puede decir que hay 200 personas, ¿cierto? Es importante mencionar y escribir bien nuestros resultados, ¿ya? Porque estamos transmitiendo información. Y lo mismo cuando nosotros ocupamos instrumentos para medir. Entonces, todos nuestros resultados tienen una cierta cantidad de cifras y están también relacionadas con la incertidumbre o error que yo les mencionaba. En este caso, por definición, ya nosotros tomamos que un instrumento análogo, como es una regla, el error instrumental es la mitad de la menor división, ¿ya? Sería la menor división de esta regla 1 milímetro. Por lo tanto, su error instrumental va a ser la mitad de 1 milímetro, ¿ya? Entonces es importante que en este caso esta regla se está midiendo el largo de un lápiz, ¿sí? Y nosotros podemos ver que en rojo tenemos la última cifra. Y esa cifra es la que se maneja dentro de una incerteza, ¿ya? Que no se sabe muy bien cuánto es. Y dentro de eso cabe ese rango de error, ¿ya? Ese error que nosotros también calculamos y que vamos a obtener mediante otros métodos, además, dependiendo de la cantidad de datos que tomemos. Entonces, lo importante que ustedes tengan claro es la convención en laboratorio que nosotros vamos a usar y que van a usar de ahora en adelante hasta 140, ¿ya? Cuando ustedes hagan un cálculo de una magnitud,
¿ya? Por ejemplo, calcularon en el laboratorio la gravedad. El resultado les dio 9.81267 y la unidad al lado. Y por otro cálculo, ustedes obtuvieron el error de la gravedad y les dio 0,1674 y la unidad. Importante recalcar que la unidad de la magnitud es la misma unidad del error. El error sí tiene unidad, ¿sí? Entonces, nosotros siempre nos vamos a enfocar primero al cálculo del error y vamos a mirar el error. En el fondo vamos a decir, el error manda, ¿ya? Y vamos a aproximar a una cifra significativa siempre el error. Entonces, una vez que nosotros ajustamos ese error, lo dejamos con una cifra significativa, recién aproximamos nuestra magnitud según la cantidad de decimales que tiene el error asociado, ¿ya? Por ejemplo, el error dio 0,1674, yo lo ajusto a una cifra significativa, me va a quedar 0,2. Y recién con ese valor, ya teniéndolo claro, yo dejo con un decimal también mi magnitud, ¿ya? Entonces el error tiene un decimal después de la coma y la magnitud la dejo con un decimal después de la coma. Y esa es la convención, siempre, ¿ya? Muy distinto a como lo han visto antes, ¿sí? Nosotros en el laboratorio tienen que tener claro que estamos trabajando con muchos datos, los sensores toman muchos datos, por lo tanto, dentro de los cálculos y el poco tiempo que tenemos disponibles también en el laboratorio, lo importante es, ¿cierto?, optimizar nuestro tiempo y no podemos estar uno por uno viendo este valor multiplicó a este otro, después este dividió a este otro, después este fue una potencia. Trabajamos con todas las cifras decimales, como le decía su compañera, y al final nosotros usamos este criterio de aproximación. Es importante también que manejen dentro de lo que es el trabajo de laboratorio las definiciones de errores, ¿ya? Dentro de los errores experimentales, nosotros los hemos clasificado en 3 acá en los laboratorios de la USM. Tenemos los errores sistemáticos, que, tal como dice su nombre, son los errores asociados a mi sistema. Cuando ustedes necesitan lanzar un carrito, por ejemplo, por un riel, y le dan un ángulo a ese riel, está inclinado, ustedes tienen que hacer todo un montaje del experimento, ¿ya? Por lo tanto, todo ese sistema, todo ese montaje que ustedes están realizando lleva asociado errores, ¿ya? Por eso se llama errores sistemáticos. Están también, por otro lado, los errores aleatorios, que son los errores que nosotros vamos a calcular mediante fórmula, y son los errores que tienen este tratamiento matemático estadístico. Y que la única forma de disminuir estos errores que nosotros los desconocemos, que no sabemos, por lo mismo los calculamos, la única forma es aumentar la cantidad de datos, ¿ya? Es muy raro que nosotros en el laboratorio tomemos 5 datos, eso es muy poco, ¿ya? En general se toman hartos datos. Y por otro lado, están los llamados errores burdos, que es producto de ya sea equivocaciones personales, se leyó mal el instrumento, o nos equivocamos en algún cálculo también, ¿sí? Esos son los llamados errores burdos. A pesar de que existen los errores burdos, no son el fundamento, ¿cierto?, de todos nuestros errores experimentales. Lo más importante aquí es el cálculo de los errores que nosotros vamos a realizar. Entonces, ¿cómo escribo los datos? ¿Cómo voy a representar mis datos? ¿Sí? Eso es importante siempre tenerlo en cuenta. Entonces, como les mencionaba anteriormente, tenemos 2 tipos de medidas. Medidas directas, en donde el experimentador va y mide directamente su magnitud, y cada vez que mide, ¿cierto?, tiene que hacer un cálculo del error, porque no podemos entregar un resultado sin un error. Y por otro lado, las medidas indirectas, que son las que nosotros
calculamos mediante las ecuaciones. Y esas medidas indirectas también tienen asociado un error. Y ese error lo calculamos mediante la llamada propagación de errores, ¿ya? En donde nosotros usamos la ecuación número 1, que es mediante derivadas parciales, para hacer el cálculo del error. Pero ahí no se preocupen, ¿ya? Que ustedes no han visto derivadas parciales aún, por lo tanto, nosotros vamos a usar las tablas que ya tenemos, ¿sí? Porque nosotros tenemos una función, ¿cierto? Como medida indirecta, el error de esa función se define, esto es por definición, siempre va a ser así, como esta ecuación que ustedes ven aquí mediante derivadas parciales, pero nosotros les vamos a entregar los resultados inmediatamente según sea el caso, ¿ya? Entonces, esta es la misma tablita que está en el manual de laboratorio. Entonces, si una función es una suma o una resta, el error asociado a esa función es esta ecuación. Y así tenemos caso para multiplicación, caso para división, potencia. Vamos a ver unos ejemplos para aplicar esto, dado que también lo van a usar, ¿cierto?, en su HT. Entonces, continuando con lo que es propagación de errores, yo sé que se ve harto acá, ¿ya? Aquí hay un ejemplo y se les da el diámetro de una esfera, ¿ya? ¿Qué se les pide calcular? El área de la esfera con su respectivo error. Y por otro lado, el volumen de la esfera con su respectivo error, ¿sí? Y eso es lo que aparece como el ejemplo número 1, que debiesen tener ustedes aquí. ¿Ven el Excel? Sí se ve. Ya, entonces, por ejemplo, yo ingresé los valores acá que me están dando, el 3,2, aquí en diámetro, y el delta, el 0,1, ¿ya? En las hojas de trabajo, por convención, ustedes van a escribir los números donde están las casillas amarillas. Y en las verdes van a escribir todo lo que es fórmula, ¿ya? Entonces aquí yo ingresé la fórmula del área de la esfera, ¿sí? Y acá ingresé la fórmula del cálculo del error. ¿Cómo calculé ese error? Simplemente usando la tablita. Después vamos a ver en detalle otro ejemplo que está más enfocado a su hoja de trabajo. Entonces, según la función, es pi por el diámetro al cuadrado dividido por 4, ¿cierto? Yo busco la función, que en este caso sería una potencia, y aplico esta ecuación, ¿ya? De ahí yo puedo despejar el delta F, que en este caso sería el delta A, ¿ya? Y lo mismo para el volumen, ¿sí? También es una función, un D que está elevado al cubo, entonces uso la función aquí que está como potencia, y escribo el error del volumen. ¿Ya? Finalmente los resultados, siempre recordar la notación, ¿ya? Más adelante en los informes van a tener que presentarlos así. No voy a ahondar más en detalle en este ejemplo porque me interesa ver otro, ¿ya? Que es este. Entonces, si ustedes quieren calcular el volumen de un cilindro, ya aquí tienen los datos. Se les da el dato de diámetro con su respectivo error, el dato de altura, ¿cierto? Acá. Y su respectivo error, ¿ya? Esto es un solo dato, ¿sí? Entonces los pasos, ¿cierto? Si nos piden el volumen, nosotros usamos las ecuaciones. Como nos dieron el diámetro, simplemente en vez de usar el radio, lo pasamos a diámetro y nos queda la ecuación de esta forma, ¿ya?
Entonces acá, si yo quiero usar la tabla para poder calcular el error y tener nuestra propagación, acá mi función, ¿cierto?, va a ser B, el volumen. El X acá, ser más. Esta función, ¿ya? El X entonces, si se fijan, sería mi diámetro. Y el Y, acá, sería mi altura, ¿ya? Entonces simplemente estoy reemplazando acá los valores de mi ecuación original, ¿sí? El N sería 2, ¿cierto? Porque el diámetro está elevado al cuadrado. Y H sería 1. El M, perdón, sería igual a 1. Todo esto siempre es con valores absolutos, ya todos estos cálculos. Por lo tanto, si yo uso esta función, me quedaría así, ya, delta B partido por B igual, todo bajo raíz, 2 veces el error del diámetro dividido por el diámetro, todo eso al cuadrado, más error de la altura dividido por la altura elevado al cuadrado, ¿ya? Y bueno, si acomodamos los términos para despejar el error del volumen, que es lo solicitado, finalmente la ecuación queda de esta forma. Y la densidad, si nos piden la densidad del cilindro, ¿cierto? La densidad es masa partido por volumen. Nosotros usamos entonces la función de división, que está acá. Esa F igual a X partido por Y. En donde nuestro F va a ser la densidad, la masa, ¿cierto? Sería nuestro X, y el volumen sería nuestro Y. Y si aplicamos esta ecuación, finalmente el error asociado a la densidad va a ser la fórmula que está acá, ¿ya? Directamente. Luego vamos a revisar cómo van a tener que aplicar todo esto. Entonces vamos a irnos ahora a lo que es el método estadístico. ¿Ya? Nosotros en laboratorio, como les decía, no basta con medir una sola vez. ¿Ya? Medimos varias veces. Cuando medimos una vez, la medida directa, ¿cierto?, tiene asociado un error también. Y por definición, el error es el instrumental. ¿Ya? Entonces, tengo una medición, su error es el instrumental. Si es análogo, es la menor división dividido por 2. Si el instrumento digital es digital, siempre será la menor división. Ya no se divide por 2. Y, como les decía, nosotros tenemos muchos datos en laboratorio y el valor representativo de esos datos es el promedio. ¿Ya? Pero, por otro lado, necesito obtener el error, ¿cierto?, de ese promedio, ese X promedio. Para ello, yo tengo que hacer el cálculo de la desviación estándar, del error típico del promedio, y así obtener el error aleatorio, que por definición es 3 veces el error típico del promedio. ¿Ya? Todo esto es mucha estadística, no voy a profundizar, ya, porque no vamos a alcanzar, pero estas son las definiciones que nosotros vamos a calcular también en la hoja de trabajo, ¿ya? Y por definición, nuestro error total, cuando tenemos muchos datos, muchas medidas directas, ¿cierto?, es el valor máximo entre el error aleatorio y el instrumental. Ese es nuestro error final, ¿ya? Entonces comparamos error instrumental con error aleatorio y nos quedamos con el más alto. Entonces, un poquito para resumir cosas importantes. Tenemos los errores instrumentales, ¿ya? La mitad de la menor división es la sensibilidad o incertidumbre o error del instrumento, ¿ya?, para los análogos. Y los digitales
siempre la menor división. O sea que ustedes en el último dígito agregan un 1, nada más que eso. Y por otro lado, tenemos que encontrar, ¿cierto?, el error total cuando tenemos muchos datos, y para obtener el error total debemos calcular el aleatorio para finalmente compararlo con el error instrumental. ¿Ya? Todo eso tiene un fundamento también estadístico. Entonces nuestros errores aleatorios se mueven, ¿cierto?, también dentro de un rango, ¿ya?, que es el rango que nosotros estamos buscando, ese delta, ¿ya?, en donde, como les contaba en un principio, debiese encontrarse el valor verdadero. Entonces nosotros vamos a buscar el error, vamos a hacer una estimación del error, y en general los fenómenos físicos tienen una distribución gaussiana, ¿ya?, una función normal. Y lo mismo que les mencionaba anteriormente, el valor representativo, ¿cierto?, cuando tenemos muchos datos, es el promedio, ¿ya? Entonces, por una parte tenemos el promedio, y luego nosotros necesitamos calcular el error. Y para hacer el cálculo del error, nosotros calculamos la desviación estándar, ¿ya?, que en función, ¿cierto?, tenemos una distribución normal, todo esto está relacionado con estadística, y va variando este sigma, ¿ya? Sigma es la definición, es la desviación estándar, como notación. Por lo tanto, tenemos promedio, por un lado, y tenemos la desviación estándar, que es la variabilidad, ¿cierto?, de cada medida respecto al promedio. Es como la variabilidad de cada altura de esas jirafitas respecto a ese valor central, ¿ya?, que ustedes ven ahí. Y por otro lado tenemos el error típico del promedio, que es la variabilidad de las desviaciones, pero respecto al promedio. Y este sigma m, ¿ya?, tiene que ver con el intervalo de confianza de la muestra, ¿sí? Voy a ver más abajito. Tiene que ver con el intervalo de confianza. Entonces, un sigma m significa que nosotros tenemos en ese intervalo de más o menos sigma el 68% de nuestros datos. 2 sigma m considera el 95%. Y 3 sigma m considera el 99.7% ahí en ese intervalo de nuestros datos. Por eso nosotros en laboratorio usamos el 3 sigma m. ¿Qué es la definición de error aleatorio? ¿Ya? Entonces nuestro error aleatorio es igual a 3 veces el error típico del promedio, ¿ya? Y eso es por un lado. Y por otro lado, siempre tener claro cuál es mi error instrumental. Y el error total de mi dato va a ser el máximo valor entre aleatorio e instrumental. Y con eso nos vamos a quedar. Aquí hay un ejemplo, ¿sí?, en donde, por ejemplo, ahí hay varios datos de largo, ¿ya?, que se midieron con una regla. Y vamos a ir haciendo, ahí se sacó el cálculo del promedio, ¿cierto?, que es el valor representativo, 7.98, siempre con la unidad. Y nos vamos acercando, por otro lado, a realizar el cálculo del error asociado a ese promedio. Entonces, para eso calculamos la desviación estándar, ¿cierto? Luego calculamos el error típico, sigma m, y luego calculamos el error aleatorio, que es multiplicar por 3 el sigma m, ¿cierto? Recordemos que es por el intervalo de confianza que nosotros necesitamos. Y por otro lado, el error instrumental. Finalmente, el error asociado a este largo, ¿ya?, va a ser 0.5, porque el error aleatorio en este caso es mayor que el instrumental, que es 0.1 centímetros. Y la forma correcta de mostrarlo sería
ya como el error manda, ¿cierto?, en cantidad de decimales, y el error lo aproximamos a un decimal después de la coma, la magnitud va a quedar 8.0. Agregamos un 0, ¿ya?, como decimal. 8.0 más menos 0,5 centímetros. Y ese sería mi resultado final. Entonces, viéndolo más aplicado, acá hay otro ejemplo, ¿sí? En este ejemplo hay 3 diámetros, ¿ya?, para 3 esferas distintas. Entonces a ustedes les dan los datos, ¿sí?, del diámetro, y ahora vamos a ver el ingreso de las ecuaciones. Vamos a aplicar lo que vimos recién. Entonces, este es un ejemplo nada más. Tengo el diámetro de mi primera esfera, 3.2, ¿sí? Luego la segunda, 2.8, y la tercera, 2,9. Me piden después calcular el promedio. Después me piden calcular, ¿cierto?, la desviación estándar para poder obtener el error, ¿cierto?, aleatorio. Voy a poner acá, a ver, quiero que vean las fórmulas. Las casillas amarillas, todo lo que es número. Acá, todo lo que es fórmula. Una consulta. Entonces La, sí, dígame. la unidad de medida no se basa en sistema internacional. En este caso no, a menos que se lo pidan ahí en la hoja de trabajo. Pero se puede hacer al final también. La pueden pasar a metro. Gracias. Ya. Entonces, para el promedio, colocamos promedio. Todo depende también, hay algunos Excel que están en inglés, ¿ya? Todo depende de la configuración. Seleccionamos promedio, arrastramos y seleccionamos los 3 datos con el mouse, cerramos paréntesis, ¿cierto? Y Enter. Desviación estándar, la función que nosotros usamos es la des, ustedes escriben así, y es esta, des.m, porque es una muestra, ya es un espacio muestral. Y nuevamente tomamos los 3 datos. Cerramos paréntesis y Enter. El error aleatorio es 3 sigma m. ¿Ya? Entonces tenemos nuestra desviación estándar. ¿Sí? Y hacemos el cálculo ahí, ¿cierto? Simplemente multiplicamos. Y por otro lado, anotamos el error instrumental, ¿sí? Lo tenemos ahí. Ya, vamos a dejar esos datos ahí. Y el error, finalmente, va a ser el valor máximo entre el aleatorio, como les decía ahí, y el instrumental. Por eso, simplemente signo igual y seleccionamos ahí 0,6. Ahora, por otro lado, me piden el cálculo del volumen. ¿Ya? ¿Sí? Entonces voy a ingresar la fórmula, ya que sería la misma que vimos anteriormente, el volumen de una esfera. Signo igual, así yo llamo una función, selecciono, ¿cierto? El diámetro es al cubo,
La función pi se escribe así. Ustedes escriben directamente pi, abrir y cerrar paréntesis inmediatamente. ¿Ya? Eso lo multiplican por el diámetro, que sería el promedio. Me equivoqué de... Ahí sí. El promedio lo elevan al cubo y todo eso lo dividimos por 6. Si quieren asegurarse, en Excel siempre es mejor usar paréntesis por si acaso, ¿ya? Para que quede todo ordenadito. Y si quieren separar también, por ejemplo, y no confundirse entre un valor y otro, también pueden hacer espacio. No afecta ahí los cálculos. Y ahí tienen, ¿cierto?, el error del diámetro. Va, acá, el error del volumen. El volumen. Ahora voy a calcular el error. Entonces, de la misma forma, ya ingresamos la función pi. Ya multiplico por el diámetro al cuadrado, esta vez, dividido por 2, ¿sí? Y todo eso lo multiplico por el error del diámetro, que sería este. Ahora, como les contaba, siempre es mejor usar paréntesis. En caso de, para no cometer errores ahí en los cálculos. ¿Ya? Entonces finalmente tengo el volumen, que me dio 14, y el error. Voy a volver a repasar esto. Fíjense que en este caso, como habíamos dicho, convención, error manda. Ya lo aproximamos a una cifra significativa, al máximo. Y en este caso el error, ¿cierto?, quedó como un número entero. Por lo tanto, el volumen también lo voy a dejar así. Ya no lo voy a dejar con todos los decimales, sino que también lo muestro así. ¿Ya? Y eso es porque estamos guiándonos por la cantidad de cifras de nuestro error. Me interesa ver las instrucciones de la hoja de trabajo. ¿Ya? Esta es la hoja de trabajo. Se las voy a mostrar. Entonces, tengo entendido que ustedes van a recibir imágenes y van a tener que entregar los valores mirando esas imágenes según lo indicado por el pie de metro. ¿Ya? Entonces en amarillo, tal como dice acá, ustedes ingresan número o texto, ¿sí? Acá el error. Esta parte de arriba es una medición simple, ¿ya? Para obtener la densidad. Entonces van a ingresar un diámetro con su respectivo error, muy parecido al caso anterior que les mostré en el ejemplo. La altura con su respectivo error, fíjense las unidades que les están pidiendo, ¿ya? En milímetros. La masa también con su respectivo error, el volumen, y ahí ustedes van a tener que hacer el cálculo del volumen según lo que les estén pidiendo. Me pregunta Michael si es grupal o personal. Yo creo que mejor escríbale directamente al coordinador. Lo que pasa es que estamos trabajando en parejas, en realidad, todos los alumnos, pero no sé cómo lo están haciendo ustedes ahora. Ya mejor confírmenlo directamente con él. Con Rodrigo Morales. ¿Ya?
Entonces ustedes van a tener, como les decía, que entregar datos, y con estos datos ustedes van a hacer el cálculo del volumen con su respectivo error, el cálculo de la densidad con su respectivo error. Y acá simplemente es hacer cambio de, fíjense, cambio de unidades, nada más que eso. Si ustedes cambian de unidad la magnitud de una forma, ese mismo cálculo deben aplicar en el error para hacer el cambio de unidad, ¿ya? Ahí para que cuando es una duda muy recurrente, así que para que lo tengan súper claro. De la misma forma que transforman la unidad de la magnitud, aplican lo mismo para transformar el error. Y luego aproximan el error, ¿cierto?, a una cifra significativa, y según la cantidad, ¿cierto?, de decimales con las que quedó el error, ustedes dejan la magnitud. Y luego pasan al método estadístico, ¿ya?, en donde ustedes van a tener ya varios datos, ¿sí?, de masa, varios datos de diámetro, varios datos de altura, y van a hacer el mismo procedimiento que yo hice anteriormente. Van a calcular el Pero promedio de los ahí datos. una consulta es como otro ejercicio, esa parte, es No, como con otra imagen o sobre lo anterior también. no, esto es sobre, esto se los van a subir en aula, ¿ya? Con otras imágenes. Ustedes van a tener que sacar los datos de otras imágenes, ¿ya? Ya, gracias. De nada. Entonces ustedes mismos van a tener que ir copiando estos datos, ya, de las imágenes que les van a entregar. Ya les van a dar datos de masa, datos de diámetro, altura, y finalmente el cálculo que tienen que hacer es lo mismo. El promedio de los datos, la desviación estándar de los datos, el error aleatorio, ¿ya? Y finalmente el error instrumental, ya teniendo claro si el instrumento es digital o análogo, ¿ya? Y luego se van a quedar con el valor máximo entre el instrumental y el aleatorio, ¿ya? Luego les van a pedir el volumen con su respectivo error y la densidad con su respectivo error. Fíjense bien en las unidades, ¿ya?, que les están solicitando, ¿sí? Entonces estas son las instrucciones porque, como dice acá, ustedes van a tener un PDF, ¿ya?, que es medición simple de densidad. ¿Ya? Por eso les preguntaba si es que estaba el PDF ya disponible para poder mostrárselo. Y a través de esos PDF ustedes van a obtener los datos de medición, ¿ya? Vean después el cronograma también, que está en la clase. Esta clase es diferente porque la amplía un poco según los conocimientos que yo creo que también tienen que tener para esta entrega, ¿ya? Pero acá está el cronograma de lo que se viene, ¿ya?, para los próximos meses también. Entonces, yendo me interesa que se focalicen, ¿cierto?, acá en este ejemplo, ¿ya?, que son las ecuaciones que ustedes van a necesitar también. Y en este caso, ustedes van a recibir, por lo que tengo entendido, me preguntan por el error. Sí, vamos a ver, es un poquito cuesta ahí, veámoslo de nuevo con el ejemplo. ¿Ya? Tenemos la desviación estándar, ¿sí? En este caso, la desviación estándar directamente sería 0,8. ¿Sí? Acá yo, a ver, déjenme ver. Yo voy a avisarle al coordinador que hay un error, ¿sí?, que estoy viendo acá, ¿cierto?
porque tal como vemos la definición, el sigma m es la desviación estándar dividido por la raíz de mi número de datos. ¿Ya? Entonces, fíjense acá en el ejemplo que vimos recién. Sí, pues eso me parecía como demasiado directo. Entonces yo hago signo igual, voy a hacer el cálculo aquí al lado nada más. Desviación estándar, ¿cierto? Dividido, yo escribo raíz. La función raíz es así y aparece inmediatamente, la selecciono. Y en este caso yo tengo 3 datos. Por lo tanto, sería la raíz cuadrada de 3 datos. Y cierro paréntesis. Y ese es mi error típico del promedio. ¿Ya? Que sería ese sigma m, error típico del promedio. Luego, el 3 sigma m, que es nuestra definición de error aleatorio, sería igual a 3 multiplicado por el error típico del promedio. ¿Ya? Y en este caso da 0,4. ¿Sí? Entonces, este sigma m, ¿ya? Es lo que falta acá. Y que también falta en la hoja de trabajo. ¿Sí? A mí se me pasó, de hecho hice todos los cálculos. Igual se me pasó. ¿Ya? Pero gracias ahí, porque justamente Arnaldo, gracias por hacerme la indicación. ¿Ya? De todas formas, les voy a mandar esta clase extendida con las definiciones en detalle, ¿ya? Porque ahí están todas las fórmulas, ¿sí? Y lo otro, que las imágenes que ustedes van a obtener mediante este PDF, tengo entendido que van a tener que ustedes hacer la lectura de un pie de metro, ¿ya? Por eso mismo, les dan las indicaciones acá de este pie de metro virtual, ¿ya? Hay distintos pies de metro, ¿sí? Como les decía, algunos tienen errores instrumentales o sensibilidad de 0,05 milímetros, otros pies de metros tienen sensibilidad de 0,02 milímetros y otros de 0,1. Es importante que ustedes tengan claro como información cuál es el tipo de pie de metro que ustedes van a ver en la imagen, ¿ya? ¿Cuál es su error instrumental? Y como es un instrumento análogo, aunque lo estemos viendo, ¿cierto? Ahí directamente en una imagen, lo estamos considerando como análogo, sería el error asociado instrumental la mitad de la menor división. Entonces, si dividimos por 2, ¿cierto? 0,05 y aproximamos, vamos a obtener 0,03. Y si dividimos por 2, 0,02, vamos a obtener 0,01 de error instrumental. Y así, lo mismo, si es 0,1, el error instrumental va a ser 0,05. ¿Ya? Hay varios tipos de pie de metro también, ¿sí? ¿Dónde está indicada en forma general la sensibilidad o error instrumental del pie de metro? ¿Ya? Acá, ¿ya? Ahí dice, en este caso 0,02 milímetros. En otros pie de metro, como les decía, dice 0,05. ¿Ya? Es menos preciso. Estos son los pie de metro más precisos en general. ¿Sí? El pie de metro está dividido en milímetros. Siempre es mejor hacer la medición en milímetros y al final, en caso de que se los pidan, lo pasan a centímetros. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen una regla, ¿cierto? Que si bien está grabada en centímetros, ¿ya? Aquí, por ejemplo, sí o sí es mejor hacer la lectura en milímetros, como les decía, ¿ya? Esto es
son algunos ejemplos que van a recibir algo similar, por lo que me contaba el coordinador, algo similar van a recibir en el PDF y ustedes van a tener que hacer la lectura. ¿Ya? Voy a ir al digital, que es el link que aparece ahí en la clase. ¿Ya? Esto simplemente es a modo de ejemplo. Yo puedo ver que en este pie de metro, por las divisiones de esta regla móvil, ustedes se fijan que hay esta reglita es lo que se va moviendo. ¿Ya? Lo mismo pasa con los piedímetros reales. Y por las divisiones, este piedímetro tiene un error de 0.05 milímetros. ¿Ya? Eso es lo que veo yo. En un piedímetro, como les decía, va a aparecer indicado cuál es su sensibilidad o error. Entonces, si yo quiero medir algo, voy a mover esta regla, ¿ya? Por ejemplo, si quedó ahí, dejemos, y siempre nos vamos a fijar en el cero de esta regla pequeña que tenemos acá. Fíjense que la regla pequeña va así, va 0, ya va de 5 en 5, 0, 5, 10, ese 1 es un 10, ¿ya? 15, 20, el 2 es un 20, 25, 30 y así sucesivamente, ¿ya? Por eso les decía que no es muy trivial aprender a usar el piedímetro. Pero ya, nos enfocamos en la regla pequeña. Ya, tenemos claro que sus divisiones va de 5 en 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, así. Imaginemos que cayó ahí el 0 de la regla pequeña, ya, en ese punto. Entonces ahora yo voy a contar, ya, en milímetros, ¿cuántos milímetros tengo desde este 0 hasta el 0 de la regla pequeña? ¿Ya? Eso es lo que me va a marcar el dato antes de la coma. Entonces, en este caso, yo tengo, ¿cierto? 10 milímetros, 20, 30, 40, 50, y aquí también depende del ojo del espectador. Yo en mi caso tengo miopía y astigmatismo, así que también va a haber un error, ¿cierto?, burdo de mi parte. Y tenemos 51 y algo. ¿Se fijan que no alcanza a llegar a los 52 milímetros? Para saber 52 punto qué, ahí yo recién voy a mirar la regla pequeña y voy a buscar cuál de todas estas líneas de la regla pequeña calzan en forma precisa con la de arriba, ¿ya? Y forman una línea recta. En este caso, mi ojo ve que el número 6, fíjese, forma ahí una recta, ¿ya? ¿Pueden verlo? Entonces, ese 6 es un 60, ¿sí? Por lo tanto, el dato final sería 51.60, porque mi ojo ve que justo el 6 forma una línea recta con la de arriba, ¿ya? La regla pequeña es otro tipo de divisiones, ¿ya? Así que no se compliquen en ver, tómenlo siempre como se los indico yo, ¿ya? Porque es un poquito más complejo, no es muy trivial verlo, ¿ya? Siempre fíjense, primero, ¿dónde cae el 0 de la regla pequeña? Hagamos otro ejemplo, que quede más, un poquito pasado, ahí. El 0 cayó en los 56 milímetros, pero no alcanza a llegar a los 57, ¿cierto? 56 punto algo, no sabemos qué más. Para saber punto qué, vamos a ir a la regla pequeña y vamos a buscar cuál línea calza con la superior, ¿ya? En este caso, independientemente de que me lo esté diciendo acá el programa, no lo estoy mirando, no estoy tan mal de la vista, pero yo también veo que el 35, ¿sí? Se fijan que esta iba de 5 en 5, entonces es un 30, ese es un 35.
yo veo que el 35 justo forma una línea recta con la línea superior, ¿sí? Y por eso mi medida sería 56.35 milímetros. Siempre midan en milímetros, al final hagan las transformaciones necesarias en caso de que se los pidan, ¿ya? Eso como sugerencia, es mucho más fácil. El error instrumental de este pie de metro sería, como es análogo, ¿cierto? La mitad de 0.05 milímetros, ¿ya? Significa que si aproximamos ese esa división, va a quedar 0.03 milímetros, ¿sí? Eso es lo que vimos aquí en el ejemplo acá, que les contaba. Si un pie de metro tiene sensibilidad 0.05, su error instrumental es 0.03. Si tiene sensibilidad 0.02, su error instrumental es 0.01. ¿Sí? En este caso sí, siempre son 2 decimales. ¿Sí? En este caso, si ustedes hacen algún cambio de unidad y todo eso, recuerden que el error manda y siempre lo tienen que dejar con una cifra significativa. Bueno, chicos, alcancé a pasarles el pie de metro, así que pensé que no iba a alcanzar. No sé si tienen más dudas respecto a su próxima entrega, ¿ya? Traté de enfocarles la clase totalmente para que ustedes puedan desarrollar bien su hoja de trabajo. Ahora voy a informar porque hay un error, ¿ya? Voy a informar al coordinador sobre el error del cálculo que falta el error típico del promedio, ¿ya? Eso, sé que fue harta información, fue súper rápido, así que, bueno, si tienen alguna duda, no sé si tienen mi correo, ¿ya? Pero también pueden mandarme mi correo. Los voy a mandar aquí por el chat mejor a todos. Esta PPT no está disponible en aula porque la cambié, la modifiqué, ¿ya? Preparé una clase enfocada a su actividad. Voy a escribirles mi mail. Y yo, como tengo sus correos también, se las voy a mandar por mail. Ah, también, no sé si por acá se las puedo enviar. ¿Ya? A ver, déjenme ver si puedo mandarles la clase por acá. Voy a cerrar. Voy a buscar la clase. Aquí está. Ahí se está cargando. ¿Se recibió? ¿Pueden visualizarla? Ya, súper. Ahí les quedó la clase entonces con todas las ecuaciones y los ejemplos que van a necesitar para hacer su hoja de trabajo. ¿Ya? Y recuerden que la próxima semana hay sesiones de consulta. ¿Sí? Y ahí, bueno, cualquier cosita me mandan un correo. ¿La sesión de consulta también son con usted? Sí, también conmigo. ¿A este mismo horario?
La misma hora, sí. Ahí. Ya pues chicos, nos vemos. Buena semana a todos. Cuídense. De nada, chao. Cuídese, profe. Chao, profe, que esté bien. Chao, Profe, profe. que esté bien. Chao, profe. Muchas Chao, gracias. profe. Cuídese, buena semana.